Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso. Vamos a conversar con el Ceremi del Trabajo de Tarapacá, Ignacio Prieto. ¿Cómo está, Ceremi? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos y todos los oyentes de la radio Acierto. Oiga, Ceremi, estábamos conversando en interno acá, hartas cosas. Sí, Usted viene por las 40 horas, pero no es menor que hablemos de otros temas. Pero partamos con las cosas, a veces los datos duros, cómo está la situación de trabajo en la región. Hace un tiempo veía yo que informaciones del INE indicaban que la región había había aumentado el desempleo, eso es. Mira, en realidad el desempleo se ha movido en una banda entre 8.2 y 9.7 en todo el año 2022. Menos de los dos dígitos. Menos de los dos dígitos. La verdad es que ha sido grato que verificar que la economía regional ha sido resiliente, porque los augurios no eran de los mejores a inicios del año pasado. Los augurios era que íbamos a tener una muy alta inflación, que se cumplió, y que también iba a ir acompañado de un muy alto desempleo, que iba a superar los dos dígitos. Afortunadamente el mercado laboral ha sido más resistente en ese sentido, y la banda se ha movido entre el 8.2 y 9.7, lo que no es para alegrarse, pero sí que ha contenido el desempleo. Eso es lo importante, lo relevante de destacar de la economía regional. Ya. ¿Y qué se espera durante el próximo año? O sea, dentro de este año, lo que queda del año, ¿va a ir mejorando? Bueno, también las señales indican que el mercado laboral actúa con rezago, es decir, la respuesta del mercado laboral se manifiesta en un tiempo posterior. Nosotros tuvimos técnicamente una crisis económica en el último trimestre del año pasado, así que es esperable que el desempleo se mantenga en los niveles cercanos al 9.5, 9.7%. Ahora, llama la atención que igualmente mantengamos esos niveles, porque hay obras de minería importantes en la región que se están desarrollando con mucho empleo. Se habla de 20.000 en algunos casos, pero ese empleo, uno sin mayores números en la mesa, uno sabe que mucha gente viene de Santiago para cumplir aquellas labores. Sí, hay dos cosas. Una cosa es el desempleo, que se mantiene en esos niveles, pero a su vez la economía regional también ha sido una de las tres primeras regiones en el país que más ha creado puestos de trabajo. Es decir, hay un fenómeno ahí que claro, creamos puestos de trabajo, pero mantenemos una tasa de desempleo sobre la media nacional. Ahora, respecto a lo que tú señalas, el comportamiento del empleo en la minería, nosotros hoy día tenemos aproximadamente un 42-43% de trabajadores y trabajadoras en la minería que son de la región. Entonces ahí hemos detectado también un problema, porque hace 10 años teníamos un 54%. Es decir, hemos bajado la composición de personas de la región de Tarapacá que trabajan en la minería. Entonces hay un tema que tenemos que... Ha disminuido tiene que ver por la capacitación, ¿no? Claro, por la competencia... Mano de obra calificada, menos. La competencia de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras para desempeñarse en el rubro de la industria de la minería. Y ahí vamos a hacer un trabajo. Tenemos un trabajo exploratorio hoy día con la Fundación Chile y un trabajo intersectorial de las distintas seremías: economía, educación, minería, nosotros, la seremía de la mujer, porque queremos hacer un trabajo con la Fundación Chile, que ellos ya tienen un tiempo recorrido en Antofagasta. Ellos ya lo implantaron, lo ejecutaron en Antofagasta, es decir, juntar a la industria con el sector educacional, y de tal forma que elevar el estándar de nuestro segmento educacional, porque finalmente el trabajador es un producto de nuestros niveles educativos. Entonces, si nosotros mejoramos el estándar de o acercamos el qué hacer de la currícula, ¿cierto?, del sector educacional en la industria,
por defecto vamos a tener un trabajador o trabajadora con mucho más y mejor competencia para desempeñarse en la industria minera. Claro, llama la atención que muchas carreras, muchos colegios, liceos técnicos en la zona no tengan este tipo de carreras ligadas a la minería, siendo la región una zona minera, o ligada al turismo y la región es turística, o energías renovables y tampoco las tenemos. Claro. Entonces, a veces, y claro, finalmente llegan todos de otras partes del país o fuera del país, porque acá la mano de obra no es mano de obra calificada. Pero es un tema, es cierto lo que tú señalas, y la evidencia sí lo indica. Por esto mismo nosotros vamos a hacer este trabajo con la Fundación Chile, que ya ha mostrado resultados positivos en la región de Antofagasta. Y bueno, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Sí, pues. ¿Cierto? Ahora, claro, con resultados a mediano y largo plazo. No es para mañana. No es para mañana, claro. Pero si no lo impartimos hoy día, nos vamos a seguir, ¿cierto?, quedando más rezagados. Exacto. No postergados, se vamos a quedar más atrasados todavía. Y hablábamos recién de esta política nacional del litio que se va a regir en nuestro país, que el presidente ya anunció, y donde Tarapacá no tiene litio, o sea, en cantidades son marginales, y por tanto la región, pero sí lo que puede surgir desde nuestra zona son otras soluciones a esa industria, que son soluciones a veces de reciclaje, soluciones de innovación. Pueden surgir otras áreas ligadas al litio. Bueno, y ahí tú tocas un tema importante que dice relación con nuestros fondos regionales. ¿Cuántos de nuestros fondos regionales se destinan a ciencia y tecnología, por ejemplo? De tal forma de fortalecer a nuestros académicos, al mundo científico de la región, y de ahí surjan la industria auxiliares de la minería del litio, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con biotecnología y la innovación de los procesos y de los productos. Bueno, conversamos con el Seremi del Trabajo de Tarapacá, Ignacio Prieto. Bueno, las 40 horas, este hito nacional ya promulgado como ley por parte del presidente Gabriel Boric, votado en el Congreso, discutido más de 6 años en el Parlamento, este hito, y no es un hito cualquiera. Hablamos de que en el mundo esta es un parámetro, ¿no? En los países desarrollados y subdesarrollados es un parámetro. ¿Cuánto trabajan, cuántas horas a la semana trabajan los países? Y ahí se van viendo otros niveles de calidad de vida también. O sea, el sentido, el objetivo del proyecto es conciliar la vida familiar, personal, con la vida laboral. Entonces, como tú bien señalas, este es un proyecto que parte el 2017, con la presentación de la diputada Cariola y la en ese entonces diputada Vallejo. Fue votado en la Cámara de Diputados el 2019 y ahí quedó detenido. El presidente Gabriel Boric hace el compromiso en su campaña de reactivar el proyecto de 40 horas, asume el año pasado y mandata a la ministra del Trabajo, a la ministra Janet Jara, para reactivar este proyecto. Ahora, ¿cuál es la gracia de la ministra, del Ministerio del Trabajo, del gobierno en este caso? Que reactiva el proyecto, pero en forma, con diálogos sociales, junta al mundo del trabajo, junta al mundo de la industria y al gobierno en una sola mesa. Claro, a los trabajadores, a los empresarios y al gobierno, sector público, privado y finalmente laboral, y logra los acuerdos necesarios, que no era fácil, una discusión de 6 años, como usted lo decía, y logra estos acuerdos para finalmente implementarse esta ley de 40 horas, pero que va a ser de manera gradual. Y la gracia de esto, o el beneficio, es que el sistema político logra procesar, ¿cierto?, este proyecto que inicialmente era muy antagónico en las posiciones. Uno decía que se podía y otro sector decía era imposible que se podía. Pero en función del diálogo y sentarnos todos en una mesa, el sistema político da cuenta, ¿cierto?, y logra procesar este proyecto. Ahora, obtenida la ley, este proyecto impacta aproximadamente a 4 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Y en la región, que trabajen más de 45 horas son aproximadamente 102.000 personas. Ya. Entonces, es de mucha significancia en la región, trabajadores y trabajadoras que podrían, ¿cierto?, acoplarse hoy día al proyecto de 40 horas, porque el proyecto de 40 horas tiene un eje que es la gradualidad. Entonces, la gradualidad, ¿qué significa? Que tiene 5 años el sector económico para adaptarse a las 40 horas. Sin embargo, hay empresas que ya comenzaron. En Chile hay aproximadamente 400 empresas que ya se incorporaron al... ¿Y en Tarapacá?
En Tarapacá hoy día tenemos 11 empresas. Y ahora, otra de las cuestiones importantes con esta disminución es que facilita la flexibilidad de cumplimiento de estas 40 horas, porque de alguna u otra manera, y se ha hablado de esto mucho, es que las horas que se podían cumplir en 5 días, hoy día se podrían cumplir en 4, quizás, en algunos trabajos, en algún tipo de servicio u otro, donde los trabajadores lo hagan de lunes a jueves y se vayan bien sábado y domingo para la casa, por ejemplo. O sea, esa flexibilidad que tú denominas, el proyecto tiene 2 centros, ¿cierto? Uno, el eje es la gradualidad, sí, y el otro es la adaptabilidad, y tú denominas adaptabilidad, flexibilidad. El tema está que toda esta adaptabilidad o modificación de la jornada horaria en torno a las 40 horas tiene que ser en acuerdo entre la empresa y el trabajador, y en aquellos centros productivos donde haya sindicato tiene que ser entre la empresa y el sindicato. Por lo tanto, también hay un fortalecimiento de la organización sindical vía proyecto de 40 horas. ¿Cómo se ha demostrado la industria local? En Tarapacá tenemos servicios, una industria turística, comercio. Acá en Tarapacá funciona principalmente por el comercio y la minería. ¿Cómo se ha mostrado la industria? Respecto de la minería, en las jornadas especiales que nosotros conocemos comúnmente de sistema de turnos, 7x7, 7x7, 10x10, 14x14, todas las modalidades que se dan en la minería, ellos, ¿cuál fue una de las gracias de este proyecto? Como es consensuado, hay un acuerdo, ¿cierto?, entre trabajadores y gobierno y empresas. En la industria minera, ¿qué se dio? Ellos, en forma independiente, llegaron a un acuerdo entre los trabajadores de la minería y la industria de la minería. Y ese acuerdo, como resultado es el siguiente: ellos siguen con la jornada, porque ellos trabajan aproximadamente 42 horas a la semana. Y el proyecto, como es de 40 horas, entonces la diferencia de 2 horas y fracción, se traduce al final del año en 9 días. Entonces, un trabajador que está por sistema de turno, al final del año va a tener un beneficio de 9 días adicionales de feriado. Claro, en sus vacaciones va a tener 9 días más, por ejemplo. Entonces, así se grafica el resultado de las 40 horas en el mundo de la minería. Oiga, Seremi, conversamos con Seremi del trabajo de Tarapacá, Ignacio Prieto. Está la situación también de los trabajadores acá, yo decía, del comercio. El comercio, el turismo. ¿Cómo yo le preguntaba ahí, cómo la industria lo ha tomado acá en la zona, en Tarapacá? Mira, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile realizó un estudio de 7 u 8 países donde se aplicó 40 horas. Y la evidencia nos indica que hay una mejor satisfacción del trabajador, por lo tanto hay una mejor valoración del trabajo y como resultante hay un aumento en la productividad. En las empresas, de las 10 empresas que ya tienen sellos de 40 horas, nosotros hemos conversado con las empresas, entonces le hemos preguntado, obviamente la pregunta básica, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es el resultado? ¿Cómo ha sido la productividad? Y todos van en la línea de lo que yo te he señalado. Hay una mejor satisfacción del trabajo, los trabajadores manifiestan que pueden conciliar de mejor forma su vida familiar y personal con la vida laboral, porque el proyecto también establece a aquellas personas que son padres o madres de niños hasta 12 años pueden concordar con la empresa bandas horarias para el ingreso o bandas horarias para la salida. Claro. Este taco que nosotros vemos, ¿cierto? Y vivimos todos los días de la mañana, aquellas personas que tienen hijos, ¿cierto? Que van al colegio, llegan atrasados. Papá, mamá, se me olvidó la cartulina, se me olvidó la maqueta, se me olvidó el lápiz, se tienen que volver a la casa y con la presión de llegar tarde a su lugar de trabajo. Bueno, el proyecto permite que se establezca una banda de entrada de tal forma de no tener la presión de que el ingreso a la jornada laboral sea a las 8 de la mañana, por ejemplo, sea poquito más retrasado. Ahora, lo otro, hay una frase que siempre hemos ocupado acá en Chile que dice que el Estado es el peor empleador de todos. El Estado en todos sus sentidos, no sé, un municipio, un servicio, no sé, cualquiera, para no nombrar a ninguno, pero el Estado es un mal empleador. ¿Qué pasa con los funcionarios del Estado? Mira, los funcionarios de los trabajadores y trabajadoras públicos ya tenemos 44 horas. Ya. O sea, hoy día nuestra jornada laboral es de 44 horas, es decir, tenemos una hora menos que
una jornada ordinaria que es de 45. En este contexto hay una mesa del sector público, y esa mesa del sector público va a ocupar el año 2023 para consensuar, acordar de tal forma cómo el sector público se adapta y se incorpora al proyecto de 40 horas. ¿Y por qué se va a tomar el año del sector público? Porque dentro del sector público, como tú bien lo indicas, existen municipios. Dentro del municipio está la educación, está la salud. Juzgado de policía local. Juzgado de policía local. Dentro del gobierno están los hospitales, por ejemplo. En justicia están los tribunales. Están los tribunales. O sea, hay una diversidad. La fiscalía, hay una diversidad hospitales. de servicios y que además obedecen a leyes distintas, a estatutos distintos. Entonces, este 2023 va a ser un arduo trabajo con los trabajadores y trabajadoras del sector público, de tal forma como hacer las indicaciones a final de año a la ley de 40 horas, cómo el sector público a final de año se va a incorporar, ¿cierto?, al proyecto de 40 horas. Seremi, la situación de capacitación en la región, lo hablábamos al comienzo, va a hacer un trabajo con la Fundación Chile, pero Sense siempre tiene también abierta posibilidad de capacitación, ¿no? Mira, ahí es bien interesante lo que se nos viene. Primero, indicar que a partir de la ley de 40 horas se vienen dos instructivos, dos indicaciones. Uno que dice relación con la dirección del trabajo. La dirección del trabajo tiene que hacer en el primer año de aplicación de la ley el concepto de fiscalización asistida. Es decir, un acompañamiento a la empresa respecto de cómo es la aplicación de la ley. Sin sanciones. Sin sanciones. Explicación, marcha blanca. Docencia, ¿cierto?, didáctica de cómo opera la ley. Y por otro lado, respecto de Sense, también se hizo una modificación en la ley, de tal forma, ¿por qué? Porque la pequeña y mediana empresa generalmente no tiene los recursos para capacitar a sus trabajadores. Entonces se ha hecho las modificaciones para que Sense se adapte a las necesidades y requerimientos de la pequeña empresa y de tal forma que puedan capacitar a sus trabajadores y se pueden incorporar de mejor forma al proyecto de 40 horas. O sea, el Sense va a ampliar coberturas, van a ampliar programas. Y el otro elemento, que aquellas empresas que ya tienen el sello de 40 horas van a tener unos puntitos adicionales, ¿cierto?, en sus postulaciones a Cercotec y a Corfo. Ya. Eso es por el lado de la ley de 40 horas. Ahora, hay otro ámbito que son las competencias traspasadas desde el nivel central a los gobiernos regionales. Uh-huh. Una de las primeras competencias traspasadas va a ser la capacitación. Se está constituyendo el Consejo Nacional Laboral entre la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la CPC, que representa a los empresarios, y el gobierno. Una vez constituidos los consejos nacionales de capacitación, se van a constituir en las regiones los consejos regionales de capacitación y van a ser lideradas por el gobernador regional. Y estos consejos regionales de capacitación, ¿cuál va a ser la gracia? Que las necesidades de capacitación de la región se van a definir en la región. Y como los gobiernos regionales además tienen recursos, se va a poder inyectar recursos de mejor forma, ¿cierto?, para las necesidades de capacitación de la región. Ya, capacitación por otro lado, independiente de lo que se haga Sense, está esta mesa paralela. Así es, y que va a impactar necesariamente en la calidad y calificación de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque finalmente eso, ¿en qué le ayuda a la persona a elevar sus niveles de renta? Tenemos cifras de aquello, lo hemos hablado ya en 2 o 3 oportunidades en esta conversación respecto a la calificación de los trabajadores. ¿Tenemos cifras de eso? No. ¿En Tarapacá? No, ¿Cómo andamos? Porque quien certifica las competencias es una institución que se llama Chile Valora y no está en la región. La buena noticia es que a partir de este lunes Chile Valora va a estar presente en la región. Así que vamos a tener la estructura completa. Vamos a tener Sense, Chile Valora, Fundación Chile. Chile Valora no me sonaba. ¿Qué hacen ellos? Ellos certifican las competencias de los trabajadores. Es decir, yo soy soldador, nivel 1, y yo digo que soy soldador de nivel 1 en la empresa X. Me pagan un sueldo asociado en esa empresa a nivel. Pero si yo me quiero cambiar de empresa y yo digo a la empresa L, ¿sabe que yo soy soldador nivel 1? Bueno, acredíteme que usted es soldador nivel 1.
es que yo tengo una capacitación, no, yo necesito su certificación de las competencias que usted indica para hacer. Y eso soldador. la mayoría de la gente no lo tiene. No, y ahí tenemos una debilidad. Por eso que al instalar la oficina de Chile Valora viene a reparar esa debilidad que tenemos en los centros, en la capacitación y certificación en la región. Ya. Eso es bueno entonces. O sea, es buenísimo porque los trabajadores de esta forma van a poder, primero, elevar sus rentas, porque van a poder certificar y acreditar que tienen el nivel que dicen tener, y por otro se va a provocar la movilidad de los trabajadores, van a tener una mayor libertad para que el trabajador pueda optar por una u otra empresa. Oiga, ¿cómo estamos en materia de construcción? La Contru siempre tiene algo en particular. O sea, es que con los niveles de cierto, la tasa, el nivel de la tasa ¿De desempleo? No, de que ha mantenido el Banco Central para frenar la inflación. Sí. Tiene como contrapartida, ¿cierto?, la disminución de la emisión de inyección de recursos crédito, porque la industria de la construcción se manifiesta principalmente vía crédito. Sí. Y hasta al carecerse el crédito, bueno, obviamente hay una detención de ¿No se ha visto industria afectada en la región? En la región, a excepción de esta empresa nacional que quebró, ¿cierto?, que afectó el puerto y nos afectó el aeropuerto. O sea, el aeropuerto y una obra que está en el sector norte que estaba haciendo el municipio, que todavía está detenida. O sea, aparte de eso no ha habido un mayor impacto, digamos. Ya, o sea, mayormente está contenido el fenómeno del desempleo en la construcción. Ya, por tanto se mantiene. Ha habido un efecto rezago, ¿cierto? Porque habían obras en operación. Hay varios edificios que no se detuvieron la construcción, han logrado, porque además el gobierno hizo una inyección de dinero, ¿cierto? Como de 50 millones de dólares solamente para la industria de la construcción. Y la situación del sueldo mínimo. ¿Cómo opera el sueldo mínimo? Mira, el aumento del sueldo mínimo. Yo te he señalado en reiteradas oportunidades en esta conversación que el concepto ha sido el tripartismo, es decir, acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno. El año pasado el sueldo mínimo era de 350.000 pesos a esta fecha del año pasado. Y se hizo el acuerdo entre la CUT, ¿cierto?, los trabajadores y la empresa, y se subió a 400.000 pesos. Y además en ese acuerdo se incluyó una cláusula que si la inflación entre agosto y diciembre superaba el 7%, el sueldo mínimo a partir de enero subía a 410.000 pesos. Como todos bien sabemos, la inflación superó el 6-7% entre agosto y septiembre, y el sueldo mínimo se aumentó a 410.000 pesos a partir de enero. Y ahora también se hizo nuevamente un acuerdo entre la empresa, ¿cierto?, los trabajadores y el gobierno, y ya hay una gradualidad, hay una escala en el aumento del sueldo mínimo, que el detalle lo tengo aquí en el teléfono, pero llegamos al próximo año, el sueldo mínimo llega a 500.000 pesos, que era uno de los compromisos del gobierno del presidente Boric, que al terminar su mandato, el sueldo mínimo llegaba a 500.000 pesos. Pues bien, ¿no se va a anticipar? ¿Estaban ahí se anticipa? ¿Ya? Se anticipa en un año, el próximo año se llega a 500.000 pesos. Ahora, alguien dirá por ahí, mira, es que eso va a afectar la inflación. Bueno, como contrapartida tenemos que la ejecución del gasto público, la ejecución presupuestaria del gobierno, el año 2022 se obtuvo por primera vez en 10 años, se obtuvo superávit fiscal. Entonces, el mejor aporte que puede hacer... Explíquelo, porque a veces no se entiende. ¿El superávit fiscal qué significa? Esa es la relación, es la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno. Que el Estado gastó menos. El Estado gastó menos. Si el Estado hubiera gastado más, habría impactado mayormente a la inflación. Como el Estado gasta menos, inyecta menos dinero a la economía, por lo tanto, contribuye a que la inflación se mantenga en los niveles, la tendencia que es a la baja. Esa es la importancia del superávit fiscal, que es una gestión que todos, siendo un gobierno de izquierda, ¿cómo se contrapone, cierto? Siendo un gobierno de izquierda que tenga controlado el gasto, con elecciones de por medio. Entonces, eso da cuenta que hay un compromiso serio. Bueno, no son elecciones, conflictos internacionales, fenómenos migratorios. Pero nosotros tenemos en nuestra mente que cuando hay elecciones de por medio el gobierno gasta más.
Sí. para generar un mejor estado, ¿cierto?, en la economía, por lo tanto la gente pueda votar favorablemente. Bueno, el compromiso del gobierno del presidente Boric ha sido ese, tener controlado, ¿cierto?, el gasto, el balance estructural de la economía. Ignacio Prieto, Seremi del Trabajo de la región de Tarapacá. ¿Qué se nos queda por decir? Mira, la verdad es que nuestra preocupación es el desempleo y en la región principalmente es la informalidad. Nosotros tenemos una alta tasa. ¿Qué tasa, Estamos en el 34, 35%. Estuvimos en el 37%. Pero también decir que esto es mal de mucho consuelo de tontos, ¿cierto? La estructura económica de la región siempre hemos tenido una alta tasa de informalidad. Y eso se da principalmente por nosotros tenemos la SOFRI, o sea, en Iquique, en la zona franca. Entonces, si yo pierdo mi empleo, me compro un auto y hago InDriver, ¿cierto? Hago Uber, me pierdo el empleo, me compro unas mercaderías y me instalo. ¿Y las vendo afuera? Las vendo. Ahora las venden más por redes. O las vendo por redes sociales. Entonces, es muy complejo esa competencia entre la formalidad y la informalidad. Ahora también es cierto que la gente dice, y ahí vamos a entrar a otra conversación, dice, ¿para qué voy a pagar mis imposiciones si voy a recibir una pensión muy baja? Y eso no es un tema mío, yo lo he escuchado en varios... Sí. Y está lo otro, ¿para qué me voy a instalar con un negocio y pagar impuestos? Mejor vendo en la feria y no pago ningún impuesto. Y no pago impuestos y me ahorro todos los costos. ¿Cómo se controla eso, finalmente, la evasión? Porque hablamos de informalidad, necesidad en algunos casos, pero en otros son. Hablamos de mafias que operan es que no hay en las ferias libres. No hay una sola medida para remediar eso. Primero nosotros tenemos que adaptar el Estado al nuevo fenómeno de la criminalidad. ¿Cierto? Eso es una realidad. O sea, es decir, no solamente policía, también impuestos internos. Aduana. La Comisión del Mercado Financiero. Claro. Aduana, ¿cierto? ¿Y por qué? Una legislación distinta. Hoy día, por ejemplo, aquellas personas contribuyentes que tienen más de 40, 50 millones tienen que ser informados, ¿cierto?, a impuestos internos. Son medidas que contribuyen al control de la elusión y la evasión. Eso es por una parte. Y por otra parte, tenemos una deslegitimación de nuestro sistema previsional, por lo que ya te decía. O sea, entre el año 2007 y el 2021, las mujeres que se pensionaron, la mediana fue de 30 lucas. Entonces tú comprenderás que una mujer que se pensiona y la mediana es de 30.000 pesos, o sea, ¿cómo una persona debe... No hay ningún interés en imponer. Entonces tenemos que volver... Por eso que es importante la reforma previsional y por eso que es importante conversar y llegar a un acuerdo respecto de la reforma previsional, porque tenemos que revalorizar nuestro sistema de pensiones y todos vamos a ser, la población de Chile se está envejeciendo. Bien, pues Seremi, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? ¿Está bien dicho? Sí. O sea, de la región de Tarapacá, que como todos los años cambiamos los apellidos a los ministerios, entonces como que a veces ya... Yo digo que Previsión Social es como el apellido de la mamá. Mi nombre es Ignacio Prieto Enríquez. Seremi del Trabajo y Previsión Social. Exactamente. De Tarapacá, gracias por la conversación. Ahí está lo de las 40 horas, la realidad local, los números y las cifras también de la realidad del trabajo de nuestra región. Lo último que le pregunto, ¿cómo está la situación de los cargadores de SOFRI? Los cargadores de SOFRI siempre generan algún ruido ahí, siempre pasa algo. Sí, es cierto eso. Mira, hace un par de años, el 2021, que fue la última, 2021, la última gran movilización, se hizo un acuerdo entre los usuarios de Zona Franca y el gobierno regional. Y ahí se logró indemnizar a 100 personas. Entiendo que había una segunda cláusula que también incorporaba otras 100 personas y eso está en proceso. Perfecto. Y además, Zona Franca está trabajando sobre la construcción de un nuevo modelo de carga y descarga en Zona Franca. Entonces, contrató una fundación, ¿cierto?, que está en trabajo activo con los cargadores de Zona Franca. Bien, pues, Seremi Prieto, que le vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias a todos y todos y agradecido, dispuesto para conversar estos temas que son sumamente relevantes para los trabajadores y trabajadoras de la región. Ahí nos reencontramos nuevamente. Chao, gracias, chao.
¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?